Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. u ono vrijeme En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: «Quítate de mí, vista Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, queridos fieles, estimados oyentes de Radio Mir Međugorje. valja nam se podsjetiti na neke događaje i osobe iz crkvene povijesti. Tenemos que recordar de algunos acontecimientos y personas de la historia. Así en el calendario eucarístico, litúrgico, hoy recordamos 7 siervos de María, los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. Pobožnost prema Ellos descubrieron de nuevo la devoción a la Virgen María. Su vida rica y el trabajo abundante que tenían han cambiado con la vida en la pobreza, queriendo así venerar a la Virgen María y de ella recibir y obtener en gracia todas las gracias espirituales. Los 7 fundadores grandes, los 7 magníficos, diría yo, se reunían ante la imagen pintada en las murallas de la ciudad para cantar los cánticos a la Virgen. Un día, 15 de agosto 1223, la imagen ante la cual rezaban y oraban se vivificó y la Virgen se les apareció. Estaba triste por el odio que gobernaba 20 años entre las fracciones de la ciudad. Esa visión conmovió a los 7 jóvenes. Así que ellos mismos rechazaron las armas y empezaron a empeñarse para que vuelva la paz, para estar más cerca a María, sumergidos en la oración. scenario 20 kilometara od Firenze. Se alejaron a un monte unos 20 kilómetros de Firenze. Los 7 jóvenes llamaron su comunidad la Comunidad de la Virgen de Dolores. Después de la muerte de los 7 fundadores de la orden siguió difundiéndose hasta el fin del mundo, con la tarea de llevar la paz y la reconciliación. Aquí en Medjugorje también ha vivificado la imagen y la palabra de María. Y María dice: orad por la paz. Yo soy la reina de la paz. La paz es el colmo de todos los bienes. La paz no es la ausencia de la guerra, sino la plenitud de la felicidad. La paz tiene su significado en la palabra plenitud. A kako se stječe ova punina? ¿Y cómo se obtiene esta plenitud de la vida? El hombre alcanza la paz con la oración, pero también cumpliendo la justicia. Uno tiene que ser justo. La Biblia dice: no hay paz para los impíos.
Y el Antiguo Testamento nos enseña que la presencia de Dios en el pueblo es el bien supremo de la paz. El mundo de hoy ha jugado fuerte y nos preguntamos dónde va a terminar todo esto, cómo va a terminar. Escuchamos en la primera lectura la advertencia: no adoréis a aquellos que van vestidos de oro y tienen anillos y joyas, aquellos que tienen coches lujosos, sino respetad a los pequeños, pobres, por los que el sol ha salido esta mañana y se ha puesto esta tarde. El consuelo, la respuesta al mundo es Jesucristo. El Evangelio de hoy nos da las preguntas que Jesús dirigió a los discípulos en la Cesarea de Filipe. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta: ¿qué decís vosotros quién soy yo? A la primera pregunta podemos escuchar varias respuestas. Unas son positivas porque provoca el respeto de muchas personas, mientras en otros gobierna la indiferencia. Jesús ha cambiado el mundo. Nunca nadie ha hablado así, dice San Juan. Cuando hacemos la pregunta de dónde ha venido, él mismo responde: he venido para que tengan la vida, que la tengan en abundancia. Muchos se preguntan: ¿cómo podemos saber que Jesús es el Mesías? Él responde mismo: la Escritura testimonia de mí. La vida de Jesús nos lleva al pasado. Por eso podemos poner las 12 profecías principales de Jesús. La profecía escrita 800 años antes de su nacimiento hablaba de una virgen que se quedará embarazada. Y el San Lucas, el Evangelio, nos confirma: en el 6º mes mandó Dios a ángel Gabriel a la ciudad llamada Nazaret. Jesús no nació en un palacio, sino en un establo. Y María y José no eran de clase alta. En el Antiguo Testamento las profecías hablan exactamente del servicio del Mesías. Se ha ido a la sinagoga, tomó y leyó: no he venido a predicar a los ricos sino a los pobres. Y todo corresponde a la profecía sobre Jesucristo. La cosa más bella que Jesús ha hecho predicando y sanando es que nadie se ha ido sin que su oración fuese escuchada. Lo que fue anunciado hace 1000 años, que iba a ser traicionado, también corresponde. Y dice Mateo que el precio de la tradición era igual al precio de un esclavo. Lo confirma también el profeta Isaías. Cuando todavía no se sabía de la crucifixión en la cruz, David 1000 años antes anuncia: los demás pueblos han inventado la crucifixión y muchos años después los romanos lo pusieron en práctica. La profecía de Isaías ha dicho que él será crucificado entre dos bandidos. Jesús mismo dice: oh Dios mío, Señor mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas dos frases Jesús pronunció en la cruz. El Padre lo confirmó diciendo: este es mi Hijo amado, escuchadle. Pedro es el mensajero de los pobres y débiles. En lugar de nosotros, él pronuncia las palabras: tú no eres Moisés, ni Juan Bautista, Elías, sino eres el Mesías, el que esperamos. Jesús conocía bien la debilidad de Pedro, la debilidad de todos nosotros, y le regaña que siempre tiene que pensar y tener en la mente lo que es de Dios. Y por eso le dice: Pedro, ponte detrás.
nam znače ove Isus ¿Qué nos significan estas palabras de Jesús cuando estamos fuera de la iglesia, en la familia, en los encuentros con los demás? La pregunta de Jesús: ¿y qué decís vosotros? ¿Quién soy yo? Una vez más pone ante nosotros, aquí, esta noche. aktualno. Esta pregunta es actual. María Magdalena, I na sudištu pillada en el juicio, rechazada ante el castigo, la primera vez siente que alguien la está protegiendo. Uno detrás de otro, los acusadores se iban y ella se quedó sola, la pecadora, con Jesús. No miró delante de ella, sino a los ojos de Jesús, porque por la primera vez estaba delante de alguien que no tenía malas intenciones. Jesús le dice: ¿no te han condenado? Y ella dice: no, pues yo tampoco te condeno. No tienes ningún compromiso conmigo, pero ve y no peques más. En esa palabra, ve, es la gracia y la justicia. Somos humanos y cuando alguien nos hace un favor sin pedir nada, somos tan felices. Jesús a ella no le dio algo palpable, sino sanó su alma. Eso es Jesús, que hace la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Eso es Jesús, que sana el alma, la mirada al mundo. La gente hoy en día ha abandonado su corazón, ha entrado la codicia, el egoísmo, soberbia. Y todo eso venena nuestras relaciones a nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás. Jesús ha encontrado esa otra pecadora, la samaritana, al mediodía en el pozo, cuando todos estaban descansando. Ella sola, con pecado y soledad, está en el pozo esperando un poquito de esperanza. Pues quizás yo también soy precisamente así. Jesús le dice: yo soy tu refresco. Somos muchos de iguales destinos, tocados por el pecado, dolor, injusticia, humillación. Y con el dolor en el alma nos preguntamos: ¿y cómo adelante? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por este camino, por esta verdad habrá la vida en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos, habéis venido aquí con las necesidades para rezar en esta iglesia. Quiero poner ante vuestros ojos la escena de la Sagrada Escritura, cuando el centurión mandó por Jesús para que sanara a su siervo. Obviamente que él era un pagano. Cuando Jesús estaba en el camino hacia el siervo, el centurión manda a un mensajero: no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Pues yo también quizás podría decir lo mismo hoy: Jesús, no soy digno de que tú entres en mi casa. San Agustín dice: este centurión, considerándose indigno de que Jesús entrara por su puerta, se volvió digno que Jesús entre en su corazón. Quizás tú también piensas que no eres digno, pero Cristo quiere venir precisamente a tu corazón y lo quiere cambiar. Todo pasó con distancia. Y quiero decir que todo aquello que tú pides esta noche y la persona por la que pides, Dios y María, por tus deseos y oraciones lo van a escuchar. Pero no olvides lo que he dicho antes. No peques. Ve y lo recibirás todo. La situación nuestra es parecida a la situación del tiempo de Jesús. La duda en el bien, la duda en Dios, la duda en los milagros, la duda en las posibilidades de Dios. Son pocos aquellos que leen los signos. A los que llevan el Espíritu de Dios van a entender el milagro y el milagro le pesará en su vida. Jesús sana al ciego y al leproso y muchos han dicho: este no estaba ciego ni este leproso, sino piden para obtener la limosna. En cuanto hay duda, hay perdición. Por eso no dudes que la Virgen está aquí.
blizu nje, ona su Estamos cerca de ella, estamos en Medjugorje, en la cercanía de Jesús y María. molimo u posljednici na tijelovo. Ne shvaćamo, ne gledamo. En la oración que decimos, no entendemos, no vemos, pero tenemos la fe. ¿Y qué decís vosotros quién soy yo? Se exige la fe para reconocer a Dios en Jesús. Se exige más fe para que en esta Santa Misa reconozcamos su presencia. Por la fe y los milagros sabemos que María nos cuida y nos defiende. Aquí María nos inspira a la oración y a la conversión. Hay que rezar siempre. Prva kršćanska zajednica Primera comunidad cristiana estaba perseverante en la oración. moliti ne znači Orar no significa siempre estar arrodillado o levantar las manos en la oración. Existe también otra oración, la interior, y eso es tu deseo. Si es tu deseo y si es permanente, también así será la oración. Aquel que quiere a Dios, entonces canta y ora con el corazón, dice San Agustín. nam je Marija dala En Medjugorje, María nos dio la respuesta sobre Jesús. Se apareció con él en las manos, en los brazos. Invitó a los videntes a acercarse a ella. A nosotros también dice acercaos. Ella una vez más quiere dar a Jesús a este mundo. Y sin Jesús y María, el hombre es un gran čovjek bez Marije huérfano. El hombre sin María es un huérfano doble. Amemos a María porque somos amados. A vosotros y vuestras familias que la Virgen de Medjugorje y Jesús mismo concedan la paz y la fuerza para un día nuevo. Amén.